Buen día, estimada asesora Diana Patricia Josefina Orcasitas Hernández y compañeros. Mi nombre es Abraham González Flores. Mi número de matrícula es 2001-3887, la licenciatura en Derecho. Estamos en el módulo Derechos Humanos en el ámbito internacional. Y este es el video al reto 5 que lleva por nombre ¿Cuál es la responsabilidad del Estado mexicano? Ok, voy a leer dos casos prácticos y voy a contestar y argumentar si consideramos que existe responsabilidad por parte del Estado mexicano. Ok, en el caso 1 nos comentan que Ana se encontraba pacíficamente repartiendo panfletos a las personas que se manifestaban en la plaza de armas de su ciudad. El contenido de estos panfletos versaba sobre citas bíblicas. Al enterarse de lo que hacía, un policía decidió arrebatarle los panfletos y detenerla, argumentando que no era un lugar para repartir este tipo de información, pues alteraba el orden. Ana permaneció encerrada e incomunicada dentro de una patrulla durante 3 horas hasta que la manifestación concluyó. Posterior a esto, la trasladaron a Barandilla, donde recibió burlas y calificativos peyorativos por el personal de seguridad pública. Luego de un día detenida, la dejaron en libertad. Ana denunció el hecho ante la Fiscalía General del Estado, así como ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Ambas instituciones omitieron el inicio de cualquier procedimiento, por lo cual Ana acudió a la Justicia Federal, donde resolvieron incompetencia para conocer el asunto. 2 años después, Ana presentó su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Consideramos que existe responsabilidad por parte del Estado? Claro que sí, la existe. Existe responsabilidad internacional absoluta por parte del Estado mexicano por la violación sistemática de múltiples derechos humanos reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José, así como por el incumplimiento de sus obligaciones generales contenidas en el artículo 1.1, que es obligación de respetar los derechos, y el artículo 2, que es deber de adoptar disposiciones de derecho interno de dicho tratado. A continuación, argumentación y fundamentación. Ok, la violación a la libertad de pensamiento y de expresión, artículo 13 de la Corte Americana de Derechos Humanos. La distribución pacífica de panfletos con citas bíblicas es una manifestación clara de la libertad de expresión y difusión de ideas. El actuar del policía al arrebatarle el material constituyente constituye una censura previa injerencia arbitraria. La restricción impuesta por el policía bajo el argumento informal de alterar el orden no cumplió con los criterios del test de proporcionalidad, que es legalidad, finalidad legítima, necesidad y proporcionalidad estricta, exigidos por el estándar interamericano. También hubo violación a la libertad de conciencia de la religión y de religión, previsto en el artículo 12 de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. El impedirle profesar y divulgar pacíficamente sus convicciones religiosas mediante la entrega de textos bíblicos, el agente estatal vulneró directamente el derecho de Ana a manifestar y conservar su religión o creencias en el ámbito público. También hubo violación de la libertad personal y prohibición de detenciones arbitrarias, previsto en el artículo 7. La detención de Ana careció de orden judicial y no se configuró en supuesto de flagrancia o de delito alguno. Hubo agravantes como permanecer encerrada e incomunicada durante 3 horas en la patrulla, que vulnera el derecho a ser informada de los motivos de su detención y a ser puesta sin dilación a disposición de autoridad competente. Esto previsto en los artículos 7 fracción 4 y 7 fracción 5. La incomunicación y el encierro arbitrario por un día entero constituyen a la privación ilegal de la libertad. También hubo violación al derecho de la integridad personal y honra, dignidad, artículos 5 y 11 de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. La incomunicación dentro del vehículo policial, sumada a las burlas y calificativos peyorativos recibidos por el personal de seguridad en Barandilla, constituyen tratos crueles, inhumanos o degradantes que atentan contra la integridad psíquica y moral de Ana, así como una vulneración a su honra y dignidad humana. También nos comenta que hay violación a las garantías judiciales y a la protección judicial, previstos en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Tanto la Fiscalía General del Estado como la Comisión Estatal de Derechos Humanos incurrieron en una denegación de justicia, ya que al omitir iniciar las investigaciones y procedimientos correspondientes para sancionar a los responsables y reparar las violaciones. El juzgado federal, que declaró su incompetencia sin encauzar ni promover un recurso efectivo, privó a la víctima de una tutela judicial efectiva para restituir sus derechos. Desde el punto de vista del procedimiento interamericano, principio de subsidiariedad y agotamiento de recursos internos, que está previsto en el artículo 46.1, en caso concreto, opera la excepción del artículo 42.6b de la Comisión Americana sobre Derechos Humanos, que es la denegación de justicia, ya que las autoridades locales e instituciones de protección omitieron actuar y la justicia federal se negó a conocer el asunto.
En conclusión, el Estado mexicano es responsable internacionalmente por los actos de sus agentes de seguridad, en este caso los policías o el policía, y por las omisiones graves de sus órganos de procuración e impartición de justicia, los cuales dejaron a la víctima en un estado absoluto de indefensión. El caso 2. Durante la pandemia de COVID-19, el gobernador de una entidad federativa publicó un decreto por medio del cual se declaraba obligatorio el confinamiento en el domicilio particular de los habitantes en un horario de 18 horas a 9 horas del siguiente día. Asimismo, se prevía una multa de 1.500 a quien infringiera esta disposición. De no contar con recursos para el pago de la multa, se decretó previo 36 horas de arresto. Andrés es un hombre de 34 años de edad, en situación de calle. Caminaba por la avenida principal de la ciudad a las 20 horas cuando un militar lo vio, lo detuvo y lo presentó a la Secretaría de Seguridad Pública, donde le fue exigido el pago de la multa. Andrés argumentó no tener casa habitación, familia ni dinero para pagar la multa. Como consecuencia fue privado de la libertad durante 36 horas y boletinado, con fotografía incluida en redes sociales, como el primer detenido, un sinvergüenza capaz de negar a su familia con tal de no pagar la multa. Derivado de lo anterior, fue localizado por una asociación civil a través de la cual se planteó su caso en jurisdicción militar y ordinaria, hasta ponerse de conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En ese caso también existe responsabilidad internacional absoluta por parte del Estado mexicano por la violación sistemática de múltiples derechos garantizados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, agravada por la condición de extrema vulnerabilidad de la víctima, que en este caso es la situación de calle, e imperfecciones estructurales en el actuar de las autoridades. Hubo violación a la libertad personal y prohibición de detenciones arbitrarias previstas en el artículo 7 de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos. Si bien la salud pública puede justificar restricciones temporales a la circulación, un decreto ejecutivo no puede imponer de manera desproporcionada privaciones de la libertad sin garantizar excepciones básicas para poblaciones vulnerables, como son las las personas en situación de calle cuyo domicilio es el espacio público. Hubo ilegalidad y arbitrariedad. Sancionar a quien no tiene un hogar por estar en la calle constituye una imposición imposible de cumplir. La sanción de arresto de 36 horas se convierte en una penalización indirecta de la pobreza y la falta de vivienda, tornando la detención en manifestante arbitraria y desproporcionada, que está previsto en el artículo 7, inciso 3 de la Comisión Americana sobre Derechos Humanos. Hubo intervención de Fuerzas Armadas en labores de seguridad ciudadana, previstos en el artículo 7, 8 y 25. Hubo uso indebido del ejército, hubo también violación a la honra, dignidad e intimidad, artículo 11, y principio de igualdad y no discriminación, artículo 24. Exposición pública y estigmatización. La publicación de una fotografía de Andrés en redes sociales oficiales etiquetándolo como un sinvergüenza capaz de negar a su familia vulnera de forma directa su honor, dignidad e imagen pública. Discriminación interseccional. La autoridad incurrió en estereotipos de clase y prejuicios directos sobre la población en situación de calle, violando la prohibición de discriminación por condición económica o social, previstos en el artículo 1, inciso 1, en la relación con el artículo 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Hubo violación a la integridad personal, previsto en el artículo 5, indebido sometimiento a la jurisdicción militar y violación al debido proceso, previstos en el artículo 8 y 25. Precisión procesal sobre el sistema americano. Desde la perspectiva del procedimiento americano, en este caso opera la excepción de ineficiencia de los recursos internos o retardo injustificado, toda vez que llevar el asunto a la jurisdicción militar para un civil constituye una distorsión del debido proceso. La demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos debe ser tramitada en primera instancia mediante la petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, entidad que, tras tramitar el caso y verificar el incumplimiento de las recomendaciones por parte del Estado, se encarga de someterlo formalmente a la Corte IDH. En conclusión, el Estado mexicano incurre en responsabilidad internacional no solo por los actos directos de discriminación, estigmatización y privación arbitraria de la libertad cometidos por sus agentes policiales y militares, sino también por mantener un marco normativo normado vía decreto que no contempló la protección a colectivos vulnerables durante la contingencia sanitaria. Bueno, esa es mi aportación. Les deseo un excelente día. Muchísimas gracias.